Ronald Cáceres. Y continuamos con la línea de salud. Precisamente tenemos hoy día a un invitado que nos va a recordar, que va a resaltar precisamente la importancia de promover la vacunación regular, sobre todo para niños y adolescentes. Está ya con nosotros a través de la línea telefónica el médico, pediatra e infectólogo Carlos Verne Martín. ¿Cómo está, doctor Verne? Buenos días, Renzo. ¿Cómo está usted? Muy buenos días, doctor. Muy buenos días, doctor. Coméntele a nuestros ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Coméntele a nuestros radioyentes cuán importante es la campaña y en realidad colocarle la vacunación completa a todos los niños. Sí, lo que siempre me gusta comenzar a mí diciendo es que después del agua potable, lo único que ha cambiado la salud pública en el mundo han sido las vacunas. De ahí su importancia. Las vacunas salvan más de 5 millones de personas de muertes al año. Son por enfermedades que pueden ser prevenibles por las inmunizaciones. Nosotros hemos tenido problemas estos 2 últimos años, al igual que todo el mundo, porque hemos estado un poco encerrados, los centros de salud han estado cerrados, y eso ha hecho que caigan las coberturas. Entonces, ahora que estamos ya saliendo de esta primera fase de la pandemia, esperamos que el público retorne a recibir sus inmunizaciones y sobre todo lo más importante, que sus hijos reciban sus inmunizaciones. Comentaba también durante la pandemia muchos padres pues se resistían a llevar a sus hijos a los hospitales para que reciban las vacunas regulares, ¿no?, dentro del plan. La cuestión es cuánto tiempo podrían esperar entre dosis o dosis. Comprendemos que hay algunas que los protegen contra la meningitis, algunas que son múltiples, pero para aquellos padres que nos están escuchando y que piensan que se les ha pasado el tiempo de vacunar a su hijo, ¿cuál sería el mensaje, doctor Verne? Que lo lleven a vacunar. Las vacunas, si uno le ha colocado 1 o 2 dosis de 3 dosis, se le colocan las dosis que siguen. No hay que empezar nuevamente. Y eso quiero ser bien claro. Si son 3 dosis, si le he colocado la primera, continúo con la segunda y después la tercera. No es volver a empezar todo el programa nuevamente. Esa es una cosa que es importante. La gran mayoría de vacunas no dependen tanto del tiempo donde son aplicadas, sino depende de que sean aplicadas. Solo hay una vacuna que si ya pasó cierta edad, que es la vacuna de rotavirus, que son los 8 meses de vida. O sea, si pasó los 8 meses de vida, ya no se debe aplicar. Pero el resto de vacunas son vacunas que a lo largo del tiempo se podrían seguir aplicando. Y es decir, se tiene un registro, no sé si se ha hecho público, de cuál es la brecha de niños que no han sido vacunados por el rotavirus, o en todo caso, doctor Verne, cuáles serían las consecuencias si es que no tenemos una gran cantidad de peruanos que ya pasaron estos 8 meses de vida y que no tienen esta inmunización. Lo que sucede es que el rotavirus es una enfermedad que produce diarrea. Y generalmente estas diarreas se ven principalmente en verano y en esta época del año. No estamos viendo mucho porque aparentemente todavía no está viendo tanta exposición. Y cuando digo tanta exposición, las familias, los niños, todos, y cuando van al colegio están siendo muy protegidos y eso evita que se transmita esta enfermedad. ¿Que puede haber un pequeño aumento en los casos? Sí, pudiera haber un pequeño aumento en los casos, esperemos que no. Pero lo más importante que debe tener toda la familia es que el resto de vacunas todas se pueden aplicar a lo largo del tiempo. Y lo único que tenemos que hacer es completar los esquemas de vacunación. A ver, pero para aquellos oyentes, también para los padres tanto para padres y madres que nos están escuchando, ni bien nace el niño, ¿no?, en sus primeros meses, en sus primeras semanas y de ahí en el futuro, ¿cuáles son las vacunas básicas, las primeras que debe tener y que cubre además el programa de vacunación, doctor? Sí, nosotros en el programa de vacunación hay 6 vacunas que cubren a 27 enfermedades. Y tenemos las vacunas del nacimiento, son la vacuna de tuberculosis, contra la tuberculosis, que es la BCG, y la vacuna contra la hepatitis, que ambas se aplican al momento, después del nacimiento, del primer día del día se pueden estar aplicando. Después tenemos a los 2 meses las vacunas que son la Penta, que cubre contra
Otra vez contra hepatitis es la segunda dosis de hepatitis, cubre contra enfermedades que pueden producir meningitis como el Haemophilus influenza, cubre contra la difteria. Mucha gente se acordará del problema que hubo con la difteria hace un año, me parece, o año y medio. Cubre el tétano, que es una enfermedad que antes teníamos mucho en niños recién nacidos, y cubre contra la tos convulsiva. Esa es la pentavalente. Además tenemos a los 2 meses que colocarle neumococo, que es contra las neumonías, contra la meningitis, ¿sí? O la otitis. Tenemos que colocarle polio, que es una enfermedad que ya está cerca a ser erradicada del mundo, esperemos que sea pronto. Ojalá. Y tenemos que colocarle la primera dosis de rotavirus. Al 4º mes hay que repetir las mismas vacunas, y al 6º mes es casi lo mismo, menos rotavirus ni neumococo, y además se empieza a colocar influenza, que es una vacuna que es muy importante aplicar en esta época del año, por la simple razón de que esto produce problemas respiratorios. Hay que recordar que la influenza en otras épocas, cuando fue la primera gran pandemia que hemos tenido de influenza, mató a más de 60 millones de personas en el mundo. Que eso fue en el siglo pasado, en la década de 1920. Entonces es importante que se coloque influenza. ¿Quiénes sobre todo? Los niños pequeños, los adultos mayores, más de 60 años, y personas con inmunosupresión. Pero además, otro grupo que es muy importante que se vacune contra esta enfermedad son las gestantes. Las gestantes que adquieren influenza van a tener problemas como si tuvieran COVID gestando. Entonces es importante que las gestantes se coloquen esa vacuna. Ahora, doctor Verde, respecto a la vacuna de la influenza, está escuchando porque tengo una menor de 3 añitos, y la cuestión es que nos dicen que tiene que superar cualquier problema respiratorio, tal vez un resfrío, y esperar 7 días para recién recibir la inmunización de la influenza. Los resfríos, o sea, mocos, que tengan mocos los niños, no son contraindicaciones para que no puedan recibir la vacuna. Los mocos, acuérdense, los niños durante el primer año de vida pueden tener 7 a 10 resfríos al año, o sea que presentan mocos, y en esta época del año presentan más. ¿Por qué? Porque es una respuesta del organismo al frío que está haciendo. Y no es contraindicación eso. Acuérdense también las padres de familia. ¿Cómo se le dice a los niños pequeños? Muchas veces le dicen mocosos. ¿Por qué razón? Porque andan con mocos. Siempre y no me andan van con a su dejar de moquito. vacunar porque andan con mocos. Así es. Exacto. Así es. Doctor, quería detenerme un momento en lo que usted acaba de mencionar, en la vacunación para madres gestantes. Existe todavía la creencia que durante la gestación las mujeres no pueden tomar algún fármaco, era mejor cuidarse de cualquier inyección, por lo mismo mantener una salud impecable prácticamente, pero usted nos está mencionando que sí es recomendable que se vacunen. ¿Contra qué puede suceder si es que no se vacunan? ¿Qué podría pasar tanto con la madre como con el niño que está por llegar? Los problemas que pudieran ser es que la madre se infecte y tenga un parto prematuro. El recibir un niño prematuro es tener una serie de problemas para el niño que pueden ser problemas de por vida. En el mejor de los casos no va a suceder nada, pero en el peor de los casos pudiera fallecer, pudiera tener un problema intraparto, durante el embarazo, y fallecer la criatura. Esos son los problemas. No solamente deberíamos vacunarle de influenza, se debería de vacunar contra COVID, y debería de vacunarse a partir de las 27 semanas con la vacuna que es difteria, pertusis y tétano. Esta es una vacuna que es muy importante, tanto para la madre, pero más importante para el niño, porque va a proteger de la pertusis en los primeros meses de vida que el niño no está protegido. Acuérdense, pertusis, que es la tos convulsiva, se aplica recién al 2º mes. Esta vacuna, al ser aplicada a la madre, le va a pasar defensas al niño, y ese niño va a nacer con defensa para bypassear esos 2 meses que está sin protección externa. Entonces, vacunemos a la madre también con esta vacuna. Es importantísimo vacunarla. ¿Qué otras recomendaciones tiene para las gestantes, además de la vacuna contra la influenza? ¿Cuál es otra dosis o otra vacuna que podría recibir una gestante? Claro, influenza,
la que acabo de decir, que es de APP, que es difteria, pertusis y tétano. La otra que deben recibir es su vacuna contra COVID, y la otra que deberían de recibir, si en caso que no la tuvieran, porque ahora ya deberían de tener las vacunas de hepatitis B. Las vacunas de hepatitis B son las que se colocan en el primer año de vida y son para toda la vida. Si tienes esa, no es necesario colocarla, pero si no la tiene o estoy en duda, se pueden colocar, no va a suceder nada. Para quienes sintonizan el informativo por Radio Nacional, estamos conversando con el doctor Carlos Verne, médico pediatra infectólogo. Y ahora que aborda el tema de la hepatitis, hay una alerta, ¿no? Todavía se está evaluando diversas hipótesis respecto al origen de esta enfermedad, una hepatitis de causa desconocida, y que si bien no se han reportado casos en el Perú, ya queda la duda o el interés de los padres de familia para saber si es que existe alguna forma de proteger a los niños, ¿no? Sabemos que dentro del plan de vacunación se contempla una dosis a particular por la hepatitis B, y en nuestro contexto en el Perú tenemos la presencia de la A, B y C. ¿Qué mensaje podría trasladarle a los padres que se hacen esta pregunta ante la presencia de casos de una hepatitis de causa desconocida en el planeta? Lo primero que debemos estar es tranquilos, no empezar a crear cosas donde no se ven. Hay, según lo último que están reportando, entre 250 a 280 casos de esta hepatitis en el mundo. No se conoce la causa. Se dice que puede ser asociada con un virus, como pudiera ser adenovirus, pero pudiera ser otros virus, y eso todavía no se sabe. Lo que tenemos que tener es confianza en las autoridades de salud con lo que se va a hacer, y por nuestra parte, por la parte de los padres, lo que debemos de tratar de hacer es proteger a los niños de una simple manera, que tengan una adecuada higiene. Las hepatitis, que son enfermedades virales, se transmiten principalmente por contacto con las deposiciones o secreciones de los niños que están infectados. Si nosotros tenemos cuidado con estas cosas, vamos a evitar eso, y no solamente para esta hepatitis que todavía desconocemos su causa, sino para el resto de hepatitis. Doctor, hay una vacunación que, si bien es cierto, hemos recibido información, que si bien es cierto, se sabe sobre ella, pero todavía no se ha difundido, y es la vacunación contra el virus del papiloma humano, y me parece bastante importante. ¿Podría explicarle a los padres que nos están escuchando quiénes se deben vacunar, a qué edad, darnos mayor información al respecto, por favor? Sí, perfecto. La vacuna de papiloma humano es una vacuna que va a proteger estamos iniciando con las niñas, no iniciando, porque esta vacuna ya se coloca desde hace más de 10 años, se coloca en mujeres por la simple razón que la principal causa de cáncer en mujeres es el cáncer de cuello uterino, y producido por este virus, el virus del papiloma humano. Entonces tenemos que ponerle a nuestras hijas esa vacuna. Esta vacuna se coloca a partir de los 9 años de edad, y en este momento son 2 dosis. Probablemente en un futuro muy cercano sea solamente una dosis para las niñas hasta los 21 años, y quizás sean para las mujeres 2 dosis a partir de los 21 años. Probablemente todo va a ir a que sea una sola vacuna de por vida. Debemos de colocarla para evitar el cáncer de cuello uterino, que es una de las primeras causas de cáncer en el Perú. Doctor Verne, y en Argentina se vacuna también a los varones, a los adolescentes. Así es. Eso también se está pensando en algún momento, y sobre todo ahora que probablemente sea una dosis, probablemente vamos a tener mayor cantidad. Nuestra primera preocupación son las mujeres, porque las mujeres son las que van a tener, las que desarrollan el cáncer cervical. Entonces, hacia ellas ha sido dirigida nuestra primera estrategia. Las estrategias van variando conforme vamos variando en el tiempo. Finalmente, mujeres adultas también pueden vacunarse contra el virus del papiloma humano. Eso es bien controversial, por la simple razón de que, acuérdense, las vacunas
previenen, las vacunas no tratan. Si una vacuna, si una señora mayor, cuando digo señora mayor estoy hablando, o una adulta joven, 30 años, ha tenido contacto con alguien que tenga papiloma y se ha infectado en ese momento, no la va a proteger. De ahí que nosotros tratamos de que la vacuna se coloque antes de que las niñas tengan relaciones, ¿sí? Para decir de esta manera estar seguros de que no han tenido contacto y que no hay probabilidad de que se hayan infectado previamente. Muy bien. Muchas gracias al doctor Carlos Verne, médico pediatra e infectólogo, por haber compartido esta información con nosotros y con todos los padres de familia que lo han escuchado en más de 70 estaciones a nivel nacional. Muchas gracias, doctor Verne. Muy amable. No hay de qué. Nos vemos. Nos vemos. Ojalá sea pronto, porque es muy importante hablar de la vacunación, del plan que deberíamos seguir o retomar, si es que en algún caso se vio suspendido por la pandemia. Bien, tenemos información.